¿Me permite hacer una breve introducción antes de comenzar la videoconferencia? Sí, claro. Bueno, tengan muy buenos días cada uno de los presentes. Mi nombre es Hugo Taipe, miembro del Grupo de Apoyo en Geoquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en esta oportunidad voy a ser moderador. Hoy tenemos el agrado de presentar a Ricardo Valls, el cual nos va a brindar una videoconferencia que va a tratar sobre el análisis composicional desde un enfoque teórico práctico. Ricardo Valls es geólogo profesional, graduado del Instituto de Geología de Moscú, en Rusia. Actualmente labora como presidente y director ejecutivo de Valls Geoconsultant. También se caracteriza por realizar investigaciones en geología, IA, geomatemática, análisis composicional de los datos, también en análisis de lineamientos estructurales y en geoquímica. Por último, recordarles que deben mantener su cámara de video y micrófono apagados en todo momento. Y si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat y yo se lo haré llegar eh, ya finalizando a Ricardo para que pueda resolver nuestras dudas. Bueno, sin más que decir, le cedo la palabra para que pueda iniciar la videoconferencia. Muchas gracias, Hugo. Buenos días para todos los que están presentes. Gracias por la introducción. Ese que ven ahí a la izquierda era yo cuando tenía 21 años. Ahora tengo 62, así que he pasado bastante agua por debajo de este puente. Esta conferencia es la primera parte, es una parte teórica. En agosto 3 vamos a tener otra videoconferencia, pero va a ser eminentemente práctica. O sea, aquí les voy a explicar por qué y en la otra les voy a explicar cómo. Una cosa que no mencionó Hugo es que yo también soy autor de varios libros de temas de control de la calidad, de, de inteligencia artificial, machine learning, etc. No creo que tengan necesidad de tomar muchas notas durante esta presentación. Los que estén interesados en tener una copia del PowerPoint me pueden escribir a este email. Y también va a haber, estoy seguro, una copia de este video en YouTube. Así que déjenme contarles cómo fue que empezó mi conversión. Cuando yo participé en el 32º Congreso Internacional de Geología en Florencia, Italia, en el último día, después de haber estado 3 días mirando todo, pasé por una puerta que decía análisis composicional de los datos. Sí, ¿qué cosa es eso? Yo nunca había oído hablar de análisis composicional de los datos. Y yo he trabajado en estadística prácticamente desde que me gradué. Incluso una de mis especialidades había sido modelaje geomatemático. Entré a la conferencia y después de un rato de estar oyendo, hablando de ello, de toda una serie de cosas, les pregunto, bueno, me disculpan, ¿y qué pasó con las correlaciones? Y se lo juro a ustedes que me miraron como si hubiera sido un marciano acabado de salir de un platillo volador y me dijeron, ¿de qué tú estás hablando? Digo, correlaciones. Las correlaciones no existen. ¿Cómo es posible que ustedes están diciendo? Y dijeron, bueno, mira, ven a nuestro congreso. Ellos tienen un congreso que se hace cada 2 años en España. Bueno, ahora lo rotan un poco, que se llama Coda Work. Eso fue en el 2005. Y te explicaremos. Este señor que ustedes ven aquí, déjame ver si creo que ustedes pueden ver el mouse mío. Este señor que ven aquí, el ancianito se llama Atkinson, ya murió. Él fue el que inventó el método de análisis composicional de los datos. O sea, ustedes pueden ver que esto es una rama de la estadística relativamente nueva y por eso es comprensible que no mucha gente conozcan de ellos. Bueno, fui a la conferencia, atendí, participé, pregunté y les juro a ustedes que no entendí prácticamente nada. Era una estadística completamente distinta a la mía y muy difícil de aceptar el hecho como que ellos me dijeran que la correlación no existe, a pesar de que me mostraron un libro que el que lo quiera ver puede ir a este link que les estoy poniendo aquí a la izquierda. Es el libro de Pearson, el que inventó la correlación, en el cual él explica que la correlación no funciona cuando los datos son cerrados.
¿Y qué significa datos cerrados? Significa datos que están estimados sobre la base de un total fijo, digamos partes por millón, partes por billón, porcentaje, días de la semana. Toda estimación de un parámetro que sea cerrado va a tener problemas a la hora de las correlaciones. Y esto es una cosa que se conoce desde el 1897. Y sin embargo, ¿por qué razón todos seguíamos utilizando las correlaciones? Bueno, por una razón muy sencilla. El análisis correlacional es una herramienta básica y muy útil en la geología. Yo en aquel momento llevaba como 25 años trabajando en geología y había hecho un par de descubrimientos de minas basados precisamente en las correlaciones. Por tanto, para mí era prácticamente imposible de aceptar de lo que me estaban diciendo. Ok, en español sencillo lo que ellos me estaban diciendo es todo, regresión, correlación, todo eso lo estás haciendo mal. Y no es fácil aceptar eso. Si hay algo que yo quiero que se lleven de esta conferencia, es que no hagan análisis de correlación con datos cerrados como son los geoquímicos. Y les voy a explicar, el objetivo de esta conferencia es explicarles por qué no se puede. Ok, en el 2007 yo dije, porque la reunión con la gente de CODA es cada 2 años. En el 2007 dije, ok, yo voy a acabar una vez y por todas de demostrarle a esta gente de que las correlaciones sí funcionan. Y lo que hice fue crear un modelo de un depósito, de una mineralización de cobre asociada con una zona tectónica en un intrusivo tonalítico, en el cual matemáticamente yo iba a introducir las correlaciones en los datos, de forma tal que cuando yo hiciera mi análisis correlacional, yo iba a obtenerlas. El papel original puede ser bajado gratuitamente. Ahí les dejé un link aquí abajo, donde pueden bajar el artículo. Ahí están las bases de datos, toda la metodología y demás. Esto es una muestra de una sección de los datos, porque no solo eran elementos mayores, elementos trazas. Y para que tengan una idea, en cada puntico, imagínense una grilla aquí de 100%, cada puntico tenía un valor para todos los valores mayores y trazas, de forma tal que, claro está, al centro de la anomalía iban a estar los valores más altos digamos, del cobre, plomo, zinc, el oro, y mientras más lejos estaba, menores eran los valores de los elementos traza. Los datos de modelos también tenían una serie de condiciones preestablecidas. La primera de ellas, que era un sistema cerrado, o sea que la suma total de todos los valores era igual o muy cercana al 100%. No habían valores nulos o por debajo del límite de sensibilidad. O sea, estaba tratando de hacer un modelo bien sencillo. El único objetivo de este modelo era demostrar que las correlaciones sí funcionaban. Y tampoco incluí valores huracanados, sencillamente para hacer el proceso lo más sencillo posible. Como les dije, yo introduje una serie de correlaciones en mi modelo. Y esto se hace de una forma muy fácil. Si uno de ustedes quiere hacerlo, ustedes, por ejemplo, quieren tener una correlación positiva entre el cobre y el arsénico, ponen primero todos los valores de cobre y después ponen los valores de arsénico, digamos, con una adición o una multiplicación del valor inicial del cobre. De esa forma, automáticamente, matemáticamente, van a tener una correlación muy buena, positiva, o pueden también tener la negativa. ¿Ok? En ese caso es el valor original menos o dividido entre un parámetro, y así van a tener los datos, las correlaciones en sus datos iniciales. ¿Ok? De acuerdo al modelo que yo había introducido, esos son datos que yo había hecho, yo tenía, si yo hacía mi análisis correlacional normal, yo tenía que obtener una correlación donde el silicio fuera inversamente proporcional al aluminio, y yo lo represento en forma de un coeficiente silicio sobre aluminio,
Y también tenían que existir las siguientes correlaciones. El calcio tenía que estar directamente relacionado con el sodio, con el cobre, con el arsénico, al mismo tiempo inversamente relacionado con el magnesio, el potasio, el níquel, el cobalto. O sea, mientras más cobre, mientras más calcio, menos magnesio. Mientras más cobre, menos níquel. Mientras más cobalto, menos arsénico. Cualquier tipo de análisis estadístico que yo hiciera tenía que darme estos resultados porque yo los había puesto inicialmente en el sistema. Ok, caso 1. Procesar todos los datos sin diferenciar entre elementos mayores y elementos traza. Y dado que conocemos que no existían ni valores guanacanados ni valores cero, los siguientes pasos fueron: 1. Determinación de la ley de distribución por el método de asimetría y exceso. Usando Excel, calcular la correlación de Pearson entre los distintos elementos y utilizar el valor crítico de Student para determinar las correlaciones significativas. Y esto es importante porque correlaciones puede haber entre cualquier cosa. Puede haber una correlación entre la cantidad de mariposas que hay en África con la cantidad de depósitos de oro que hay en Rusia. Lo que las correlaciones pueden ser significativas, o sea, pueden tener validez, pueden tener fortaleza, pueden ser completamente débiles. Existe un criterio que se llama el criterio de Student, ahí tienen la fórmula, con el cual se determina si la correlación que ustedes tienen puede considerarse significativa. En sentido general, en la práctica geológica, para una probabilidad del 95%, se asume que si el criterio de Student T es mayor que 3, se puede considerar que la correlación es significativa. En la próxima tabla les voy a mostrar las correlaciones que fueron significativas. Como pueden ver aquí, por ejemplo, hay una correlación muy fuerte negativa entre el silicio y el aluminio. Una no tan fuerte, pero entre el silicio y el hierro. Hay una positiva entre el aluminio y el hierro. Y así, estas fueron las correlaciones significativas que dio el análisis de correlación de Pearson de mis datos. Vamos a hablar ahora de la selección del RCC. RCC viene del término en inglés Range Correlation Coefficient o rango de coeficiente de correlacionalidad. Dado que esto no es una práctica común, déjenme tomarme un poquito de tiempo para explicarles cómo es que se llega al coeficiente, ese coeficiente que ustedes vieron al principio, cómo es que uno lo construye. Se comienza por ordenar todas las correlaciones significativas, desde las más negativas a las más positivas, en una columna. Luego, comenzamos a configurar el coeficiente con los elementos con correlaciones negativas, poniéndolos en posiciones opuestas, por ejemplo, en el numerador y el denominador. Y cada vez que se repita un elemento en el coeficiente, se pone un punto, un asterisco encima del elemento, tal como se muestra en la siguiente ecuación. En este ejemplo, tenemos que hay una correlación positiva entre el cobre y el arsénico, hay una correlación negativa entre el cobre y el cobalto, y asimismo hay una correlación negativa entre el arsénico y el cobalto. Como el cobalto aparece en 2 ocasiones en esta correlación, tiene 2 asteriscos arriba. Como el cobre y el arsénico aparecen solamente en una ocasión, cada uno de ellos tiene un asterisco arriba. Esto se utiliza para ver el efecto de dicho elemento. Claro está que en esta ocasión el cobalto tiene más importancia que el cobre o el arsénico individualmente, porque participa en más correlaciones. Una vez determinadas las distribuciones de las correlaciones negativas, se continúa con las positivas, pero en este caso se comienzan por los valores más grandes. Y cuando es posible, hay que combinar los coeficientes que se van obteniendo. En el caso de encontrar un elemento con correlaciones contradictorias, por ejemplo, digamos que ustedes tienen aquí el cobre, el cobre es inversamente proporcional al cobalto, pero puede encontrarse un caso en que el cobre sea inversamente proporcional al arsénico. Por tanto, no cumple, no cabe dentro de esta ecuación, porque no puede estar aquí abajo, porque entonces estaría en contrario con la correlación negativa entre el cobre y el cobalto. Y no puede estar acá arriba porque te estamos diciendo que hay una correlación negativa entre el cobre y el arsénico. En ese caso, sencillamente se saca el cobre y se comienza una nueva fórmula. Por ejemplo, en este caso sería arsénico sobre cobre. No se asusten, nosotros vamos a tener un ejemplo práctico para que ustedes vean cómo se hace esto. Yo espero que ustedes hayan recibido esta tablita
igual que otra tabla con los datos iniciales, también hay una tabla con los datos que vamos a procesar en la segunda conferencia. Y también espero que hayan podido traer la regla y el compás que les mencioné al principio, porque nos va a ser útil para hacer una representación gráfica de esta correlación. Pero incluso si no lo tienen, pueden seguir este ejemplo conmigo. Aquí tenemos las correlaciones desde las más fuertes negativas hasta las más fuertes positivas. En gris son aquellas correlaciones que no son significativas. Quiere decir que no vamos a trabajar con ellas. ¿Okay? O sea, tenemos que empezar con las más negativas. Y como vemos que hay una correlación negativa entre el oro y el níquel, el coeficiente comenzaría a lucir así. Ahora tenemos que la segunda correlación negativa potente es entre el oro y el cobalto. Fíjense que el oro, al ser mencionado 2 veces, aparece con un asterisco. La tercera, tenemos cobre con el níquel. Y el níquel se menciona por segunda vez, también aparece con su asterisco. Y voy a parar aquí un minuto para estar seguro que me están siguiendo. El primer caso, oro inversamente proporcional al níquel. Oro, níquel. Oro inversamente proporcional al cobalto. Oro por segunda vez, cobalto. Cobre inversamente proporcional al níquel. El níquel está aquí abajo, por tanto el cobre tiene que estar aquí arriba. El siguiente caso sería plomo con el cobre. El cobre se menciona por segunda vez, aparece con su asterisco. Como el cobre y el plomo son inversamente proporcionales y el cobre está aquí arriba, el plomo tiene que ir aquí abajo. Y por último, la plata con el níquel estaría así. Claro. Y el coeficiente, el RCC de la parte negativa de esta tabla, luciría algo como esto. Esta es la parte negativa solamente, todavía no hemos tocado la parte positiva. Ahora, para la parte positiva, yo quiero darles a ustedes la oportunidad de que ustedes mismos calculen la posición de todos estos elementos. Les puedo decir, por ejemplo, el oro, al tener una correlación positiva con el cobre, tienen que estar juntos. Y si ya ambos estaban definidos, como por ejemplo aquí, sabemos que el oro con el cobre ya están en la ecuación, sencillamente hay que añadirle un asterisco al oro y un asterisco al cobre. Les voy a dar unos 30 segundos para que traten de completar este coeficiente. Y ahí lo tienen. Ese es el RCC para estos datos. 5 veces el cobre, 4 el oro, 2 la plata, etcétera, etcétera. Ahora, seguramente algunos de ustedes me va a decir, pero el cobre nada más que tenía 4 asteriscos y la plata nada más que tenía 3 asteriscos. ¿Por qué es que tienen ahora 5 y 4? El problema es que aquellos elementos como el cobalto, el bario, el mercurio, que no tienen ningún asterisco, el valor es 1. Por tanto, si el cobre que tenía 4 asteriscos es 4 más 1. El oro tenía 3 asteriscos, es 3 más 1. Por eso es que es 5 cobre, 4 AU, 2 AG, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que esto les haya sido fácil de hacer. Ahora, una de las construcciones más interesantes que se pueden hacer en el análisis estadístico es hacer un dendrograma, que es la representación gráfica de estos coeficientes de correlación. Estas representaciones gráficas no solo son bonitas a la vista, sino que tienen una tremenda importancia desde el punto de vista genético. Y les voy a explicar cómo se hacen estos dendrogramas. Y aquí es donde les hace falta tener el compás y la regla. Si no tienen un compás, digamos que están en el campo, una forma de solucionar esto es un hilo de ser
Pero la regla sí le va a hacer falta. Si, por ejemplo, tienen que hacer un círculo con un radio de 4 centímetros, bueno, cogen el hilo, marcan 4 centímetros, ponen digamos, un extremo fijo y mueven el, el otro extremo en un arco. El hilo va a ser el radio y siempre va a tener la misma distancia. Y de esa forma pueden hacer sus gráficos. La otra forma, si están por el contrario, si con una computadora, pueden hacer esto en PowerPoint, es como yo lo hago generalmente, en el cual ustedes generan círculos con diámetros, en diámetro igual a 2 veces el radio, fijos, y así irán haciendo estas intersecciones. No se apuren, vamos a ver un caso completo. Esta es otra tabla que también debieron de haber recibido. De nuevo, arriba tenemos las correlaciones negativas más fuertes, abajo tenemos las correlaciones positivas más fuertes. En este caso vamos a empezar a trabajar al revés. Empezamos desde las más fuertes positivas a las más fuertes negativas. Y esta columna, R es el valor correlación y L es un parámetro que refleja la distancia en centímetros que van a tener dos elementos de acuerdo al valor de la correlación. L no viene de la palabra inglesa length, viene del nombre ruso Lyudmila, que es el nombre de mi esposa. Por eso lo dejé como L. Y el 4 es un número que yo llegué después de múltiples veces de hacer este gráfico. Si ustedes están trabajando sobre una hoja de papel normal, empiezan a trabajar hacia el centro de la hoja, 4 centímetros les va a garantizar que todo el gráfico les va a caber dentro de la hoja. Y la distancia, como ustedes ven, mientras más fuerte es la correlación, más pequeña, o sea, más cercana están los elementos, mientras más débil es la correlación, o sea, más fuertemente negativa es, mayor es dicha distancia. Este L es el radio. ¿Ok? Comenzamos entonces. Tenemos el oro y el cobre como la correlación más fuerte, casi una, y los ponemos a 4 centímetros de distancia. ¿Por qué razón? 4 más 1 menos R sub I, que es de 0.99, entre R máximo, que es 0.99, es 1. 1 menos 1 es 0. Esto queda como 4. ¿Ok? Ponen una bolita, le marcan a U y a 4 centímetros de distancia ponen otra bolita y le llaman cobre. Y esta línea yo la pongo de carácter continuo y en rojo para indicar que es una correlación positiva. Ok, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso sería ubicar el cadmio. Y sabemos que el cadmio está a 4.22 centímetros del oro. Pero 4.22 centímetros puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí. No sabemos, necesitamos otro punto para ubicar exactamente la posición del cadmio. Y para eso nos apoyamos en el siguiente, que vemos que el cadmio con el cobre está a 4.24. O sea, que el cadmio se encuentra a una distancia de 4.22 del oro y 4.24 del cobre. Donde se intersecten esos dos semiarcos, ahí va a estar la posición del cadmio. Y es lo que vemos en esta siguiente gráfica. Ahí vemos que hicimos un círculo con un radio de 4.22 alrededor del oro. Hicimos un círculo con un radio de 4.24 alrededor del cobre y donde se intersectan ambas curvas, ahí va a estar la posición del cadmio. Y como son correlaciones positivas, las uní también con las barras de color rojo y de carácter continuo. Algunos de ustedes me podrán decir, bueno, también se intersectan aquí, ¿por qué no pusiste el cadmio aquí? Esto es una cuestión convencional. Si estamos trabajando con las correlaciones positivas, yo voy a tender siempre a trabajar hacia arriba. Si fuera con las correlaciones negativas, tendería a trabajar hacia acá abajo. ¿Ok? Pues así que por cuestión de normalidad, siempre vamos a tratar de buscar la intersección hacia arriba con las positivas. Ok. Ya tenemos 3 elementos ubicados. El próximo es el mercurio, ¿okay? Que está a 4.28 del cobre. Pero después tenemos níquel y cobalto que no sabemos dónde está. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar el mercurio, dónde está con respecto a otros elementos. Y aquí lo tenemos. Tenemos el oro,
con un círculo, que no tienen por qué trazar el círculo completo. Pueden ser esencialmente un arco del círculo entre el oro y el cobre a 5.87 y eso nos da la posición del níquel. Como el níquel es negativo, las pongo en color azul y discontinuas. ¿Okay? Seguimos construyendo nuestro gráfico y en este caso vamos a ubicar el cobalto. ¿Okay? Y el cobalto vemos que tiene una correlación negativa con el oro de 5.80 y una correlación positiva con el níquel de 4.56. Este de aquí. Por tanto, al trazar los dos arcos, esta es la ubicación del cobalto y la línea entre el cobalto y el níquel es roja, pero entre el oro y el cobalto y el oro y el níquel es azul y discontinua porque son correlaciones negativas. Les voy a dar 30 segundos exactamente para que traten de terminar ustedes mismos este gráfico. Ok, espero que hayan tenido algo similar a esto. Este es el gráfico final de ustedes. El único truco o la única trampita que yo puse es con respecto a la plata. La plata, que tiene una correlación directa con el cobre, no tiene correlación alguna con ninguno de los otros elementos. Por tanto, su ubicación es completamente arbitraria. Sencillamente tienen que tener la distancia entre el cobre y la plata, que creo que era 4.50 y pico, y puede estar en cualquier posición de aquí. Ahora, como yo les decía, estos gráficos son extremadamente informativos desde el punto de vista genético. Ustedes, por ejemplo, pueden ver aquí que la mineralización del oro está relacionada con el cadmio y el cobre. El cadmio generalmente es un elemento rico en la pirita. Por tanto, ya ustedes están viendo, ok, aquí tengo que estar buscando pirita y hay cobre. Por tanto, tengo que tener pirita y calcopirita. Y el oro está asociado a estos dos elementos. La plata no está asociada al oro. Por tanto, mientras más plata hay, no tiene por qué haber más oro. Pero sí está relacionado con el cobre. O sea, la plata está dentro de la calcopirita también. Y el resto de los otros elementos, el níquel, el cobalto, son elementos de roca. Y como ven aquí, el plomo tampoco tiene nada que ver con la mineralización. Esto se da en los casos, por ejemplo, de trabajar con las serpentinitas, que son rocas ultramáficas metamorfoseadas que generalmente contienen contenidos apreciables de plomo, pero que son litológicos, no metalúrgicos. Espero que les haya gustado esta pequeña gráfica. Ok, volvamos de nuevo a nuestro caso. Como yo les había dicho, si el procesamiento era correcto, el resultado tenía que dar las correlaciones que yo introduje en el modelo. Y estos son los dos coeficientes que yo tuve cuando procesé los datos con Pearson. Y si ustedes se fijan, aquí están las correlaciones que yo había puesto obligatoriamente en el sistema. Aquí está el sílico inversamente al aluminio, y aquí está el calcio, el sodio, el cobre dividido entre magnesio. O sea, están aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Aparecen una serie de otras correlaciones que no son reales. Esas son las llamadas correlaciones espurias. Y producto de la presencia de esas correlaciones, que son un artefacto matemático, es que las correlaciones no funcionan tan bien como deberían de funcionar. Por ejemplo, aquí les pongo un caso. Había una correlación directa entre el silicio y el titanio. Como ven en el gráfico de la derecha, no hay absolutamente ninguna correlación. Igual situación pasa con el aluminio, el hierro, el escandio, el titanio. O sea, si trabajamos los datos geoquímicos, que son datos cerrados, con las correlaciones, los métodos de correlaciones normales, vamos a obtener las correlaciones existentes, pero al mismo tiempo vamos a obtener una serie de correlaciones falsas que van a oscurecer
y a disminuir la efectividad del método como tal. Ahora, ¿cómo luce esto en un mapa? ¿Ok? Cuando yo mapeé el RCC1 sobre el mapa, como ustedes ven, solamente cubre una parte del depósito. Y si yo fuera un geólogo que tengo que perforar mis anomalías, hubiera perforado aquí, hubiera perforado aquí. Sí, evidentemente hubiera perforado aquí y aquí, que son partes de la anomalía, y en un futuro me hubiera dado cuenta que la anomalía es para acá. O sea, es por esto que yo les digo que la correlación ha sido utilizada durante muchos años porque da resultados, pero no los resultados tan perfectos como lo va a dar el CODA, como yo les voy a mostrar después. Y también me hubiera puesto a perforar por aquí, en esta esquinita también. O sea, que me da algunos resultados, pero no son tan perfectos. Ok, dije, puede ser que el problema fue que yo trabajé. Disculpe, por favor, Sí, mantengan desactivado su micrófono. Gracias. gracias. Puede ser que el problema haya sido que yo trabajé conjuntamente los elementos traza con los óxidos mayores. Y hay ciertas ventajas en hacer eso porque tú puedes entonces ver cuál es la relación, por ejemplo, los procesos metasomáticos con la mineralización. Pero dije, no, yo tengo que probar que yo tengo razón. Así que déjame separar los elementos traza de los óxidos mayores y repetir el proceso. Y cuando fui a repetir el proceso, hice el análisis correlacional, los dentogramas, los correlamas, y cuando fui a representar los mapas, esto fue lo que obtuve. Fueron otros coeficientes, de nuevo, parcialmente, por ejemplo, ahí tienen el sílica con el aluminio, están aquí, parte del calcio y el sodio con el potasio y el magnesio están aquí, pero existen otras correlaciones y asociaciones, sobre todo en el caso del RCC4, que no tienen nada que ver con la mineralización. Y de nuevo, si hubiéramos estado perforando y hubiera perforado aquí, me hubiera ido en blanco por completo. Si hubiera perforado por aquí, hubiera empezado a caer dentro de la zona anómala. ¿Ok? Algunas conclusiones y recomendaciones de mi estadística, la estadística normal. Es evidente que los sistemas cerrados provocan correlaciones espurias, sobre todo cuando se trabajan conjuntamente los elementos mayores y los óxidos. Y si ustedes no me creen, es fácil, creen ustedes mismos, repitan mi experimento, creen una base de datos, apliquen Pearson o Kendall o cualquier tipo de método correlacional y van a ver que van a obtener estos resultados. Es imposible de no tener relaciones espurias cuando se trabajan con datos cerrados. Y claro está, si ustedes son tan tercos como lo era yo, siempre traten de procesar separadamente los elementos traza de los elementos mayores. Ahora, eso fue antes de ir al Congreso. Y yo pensaba, recuérdense que yo pensaba ir al Congreso para demostrarles que ellos estaban equivocados. Y tengo que confesarte que no, que mi estadística no funciona. Pero eso no significa que la de ellos funcione, ¿no? Eso es lo que quería demostrar. Entonces voy a procesar los mismos datos utilizando CODA, Compositional Data Analysis, análisis composicional de los datos. Y básicamente el análisis composicional de los datos es una forma de convertir sus datos cerrados a datos abiertos. Y yo a veces utilizo el ejemplo de la cartografía. Si ustedes saben que es muy difícil hacer, si ustedes cogen la bola del mundo y la ponen en un plano, todo lo que está cerca de los márgenes va a estar muy distorsionado. Pero si utilizan una conversión como la de Mercator, la distorsión es mucho menor. Y mientras más hacia el centro ustedes estén, menos será dicha distorsión. Bueno, el análisis composicional de los datos es algo por el estilo. Ellos permiten coger sus datos normales y convertirlos de cerrados a abiertos. Y este fue el gran invento que ese señor de edad que yo les mostré al principio, Dr. Atkins, inventó. Él inventó el primer método para convertir los datos de cerrados a abiertos. En estos momentos, el método que él se llamaba ALR, o log ratio aditivo. En estos momentos existen 3 métodos más. El log ratio centrado, de mucho uso en la geología, y el log ratio isométrico,
que desde mi punto de vista es la llave para interpretar resultados geoquímicos, porque es el único método que yo conozco en el cual ustedes pueden introducir la información geológica en los datos antes de comenzar el procesamiento estadístico de los mismos. Y esto lo vamos a ver en agosto 3, cuando vayamos a procesar un grupo de datos reales. Yo les voy a mostrar cómo se hace todo esto paso por paso. Recuerden que esto es nada más que la parte teórica para demostrarles a ustedes, primero, la razón por la cual es importante utilizar análisis composicional de los datos. En agosto 3 veremos cómo hacerlo. Esto es una sección de los datos de ya una vez convertidos, los mismos datos al inicio convertidos, en este caso CLR. Como ven, la suma total ya no es 100, es 0, quiere decir que los datos están abiertos. Y una vez que aquí hay otra cosa muy importante, y esto lo vamos a ver de nuevo en agosto 3. Atkinson inventó una nueva estadística, una estadística del simplex se llama. Imagínense ustedes una estadística en la esfera, no en el plano. Y como veremos posteriormente en el programa Codapac, que lo pueden bajar, no les mencioné esto, pero aquí lo pueden bajar en este link de aquí. Y les recomiendo que lo hagan, muy, muy útil. Codapac permite trabajar los datos estadísticamente dentro del simple, dentro de la esfera. Pero ustedes también pueden coger los datos, abrirlos, llevarlos a Excel y entonces sí utilizar el Pearson, Kendall, cualquier tipo de modelaje, de método estadístico para hacer correlaciones. Cuando los datos ya están abiertos, no hay problema ninguno. Y este fue el coeficiente correlacional que yo obtuve una vez que abrí los datos y los llevé a Excel y les apliqué Pearson. Y así es como luce en el mapa. Creo que se darán cuenta que es mucho mejor los resultados que aquellos que me daban una pila de anomalías por aquí. Están casi todas hacia el centro de la mineralización. Y de nuevo tengo este puntico acá arriba, pero yo nunca me iría allá cuando tengo estas anomalías aquí tan grandes. ¿Ok? Ese es el CLR normal. Ahora, si nada más que utilizara las correlaciones realmente fuertes por encima del 0.95, entonces este es el mapa que obtendría. Como ven, es casi perfecta, incluso hasta con las dos concentraciones mayores aquí en las puntas y la anomalía cubriendo casi la totalidad del depósito. Utilizando otro método, el ALR, el original inventado por Atkinson. Esta es la anomalía. Perfecta. Es que prácticamente no puede ser mejor que esa, que yo sepa. Y si utilizamos el ILR, que como les digo, es el mejor método para explorar datos geoquímicos. Y miren qué coeficiente tan sencillo es. Magnesio plus potasio. Y miren el mapa. Incluso ya no incluye las zonas más pequeñas. Es prácticamente el cuerpo mineral aquí. Es sencillamente mejor que esto, ya no lo hay. Ahora, algunas conclusiones y recomendaciones de la estadística de ellos, o sea, de la estadística de Compositional Data Pack. Lo fundamental es que se eliminan las correlaciones espurias. Las correlaciones, los datos van a dar correlaciones inesperadas, pero son reales. Y ustedes pueden chequearlo. Si, por ejemplo, ustedes hicieran un mapa de XY, magnesio, potasio, verían que formaba una línea recta. Otro punto importante es que no hace falta procesar los datos por separado. Pueden trabajarlo todo como mayores y trazas al mismo tiempo. Y de esa forma se puede extraer mucha más información. También los datos son
generalmente responden a la ley de distribución normal, no tienen valores huracanados. O sea, el proceso de manipulación estadística se limita a esta apertura de los datos y el análisis de correlación. Ahora, todavía tenemos otro método como el componente principal o el análisis factorial. Si nosotros cogemos, yo apliqué aquí el factor análisis, el análisis factorial con los datos originales y los datos de la transformación con ILR. Y estos son los resultados. Como ven, el análisis factorial de los datos originales también da una anomalía muy comparable, muy buena correspondencia con respecto a la ILR, aunque la ILR sigue siendo mejor. ¿Cuál es el problema con el análisis factorial? El análisis factorial es que tenemos que utilizar el análisis factorial con el cerebro, porque cuando nosotros hacemos análisis factorial vamos a tener, digamos, 5 o 6 factores distintos, pero nosotros no sabemos cuál es el factor de la mineralización. Y nunca nosotros tenemos el caso que podemos comparar los factores con el mapa. Ese no es el objetivo. El objetivo es encontrar un factor que nos dé el mapa. Por tanto, ahí sí es verdad, hay veces que ustedes podrían analizar la composición del análisis factorial y decir, bueno, este tiene el oro, este tiene el cobre, este debe ser el de la mineralización. Pero como quiera que sea, es una adivinanza. Mientras que con la transformación de ILR, el análisis factorial es sencillamente un mapa donde está la cruz y dice perfora aquí. Ok, después de haber visto todo esto, ¿quién es el ganador? Si no los he convencido, si ustedes quieren seguir utilizando la forma antigua de procesar los datos, entonces, por favor, utilicen solamente las correlaciones por encima de 0.9 o incluso por encima de 0.95 y no mezclen los elementos traza con los óxidos principales, por favor. Por otra parte, el análisis factorial, cuando se usa junto con su cerebro, puede darles buenos resultados. Pero si quieren obtener toda la información de sus datos y asegurarse de que no hayan correlaciones espurias que alteren sus resultados, que puedan procesar todos los datos, elementos traza con óxidos mayores, que disminuyan al mínimo posible el procesamiento estadístico, entonces les doy la bienvenida a la familia CODA. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mis coordenadas. Aquí a la derecha estoy haciendo una pequeña propaganda. Esto es un libro que puede ser comprado aquí en Amazon. Este es el link donde explico paso por paso, no solo análisis composicional de los datos, sino la aplicación de la inteligencia artificial al procesamiento de los datos y demás. Y recuérdense que el artículo original de este trabajo puede ser bajado de Wikibooks en este link. Sin nada más, le paso la palabra al moderador y si hay alguna pregunta, por ahora recuerdo que la parte práctica va a ser en agosto 3 y va a ser mucho más fácil de entender que esta explicación teórica. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de presentarles y por su atención. Muchas gracias. ¿Les parece si esperamos unos 2 minutos a ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Lo puede escribir en el chat para que Ricardo pueda resolver la duda. A ver, unos 2 minutos para que puedan escribir en el chat, por favor, y silencien su micrófono. Muy buena la pregunta de Santiago. Santiago dice que si es recomendable separar nuestros datos por poblaciones, o sea, por tipo litológico, alteración, método analítico para tener mejores resultados. Sí.
Yo cuando escribí cuando estaba planificando esta presentación, pensaba en las primeras etapas de exploración regional, cuando de verdad llegamos a un lugar donde no tenemos mucha información geológica, no conocemos nada de alteración geoquímica, geológica, ni nada por el estilo, en cuyo caso sencillamente ponemos todos los datos. Pero y aquí es donde es el ILR. El ILR, que lo vamos a ver en agosto 3, Dios mediante. Ustedes pueden poner toda esa información, la geología, la alteración, todo eso dentro del proceso que está manipulando sus datos. O sea, no tienen que hacerlo separadamente, no tienen que tener una tabla para los granitoides, una tabla para las calizas, no. Ponen todo junto, pero le informan al método de ILR cuáles son sus asociaciones, sus agrupaciones, y de esa forma ganan muchísimo tiempo y obtienen mejores resultados. Dice Carlos de la Mata, señor Ricardo, sobre los resultados, modelo simulado, ¿verdad? ¿Qué tal funcionan depósitos reales? Explicar mejor el fenómeno. Es un modelo simulado porque es la forma científica en que tú puedes demostrar que tu método funciona o no funciona. Si tú quieres probar un método, tú no puedes probarlo directamente sobre un proceso real, porque el proceso real tiene montones de factores que no pueden ser controlados. En este caso, mi modelo fue diseñado única y exclusivamente para determinar correlaciones. Yo introduje las correlaciones que eran y si yo las puse ahí, cuando hiciera el análisis correlacional, tenía que obtenerlas. Y ese fue el objetivo. Yo he estado aplicando análisis composicional de los datos desde el 2017, que fue cuando me convertí. Y les digo, sobre todo, el ILR para mí es el método ideal para procesamiento de datos. Funciona mejor que cualquier otro método de análisis. Normalmente el procesamiento estadístico de un grupo de datos, quitando por ejemplo el MMI, el Mobile Metal Ions, que requiere un procesamiento estadístico un poquitico distinto, pero normalmente todos los métodos estadísticos conllevan a que tienes tus datos, los limpias, eliminas los valores huracanados, determinas los parámetros estadísticos, perdón, determinas la distribución de la ley de distribución, determinas los parámetros estadísticos, haces las correlaciones y haces tu mapa. Ese es el proceso normal que tú haces con todos tus datos geoquímicos. El problema con esto es que al hacer las correlaciones están metiendo montones de correlaciones espurias que te enmascaran los resultados de las correlaciones reales. Por tanto, CODA para mí es un método estadístico que debería darse en las universidades de materia obligada a todos los estudiantes. Es increíble que después de más de, bueno, desde 2017 fue cuando yo me enteré, pero esto ya funcionaba desde 2002. O sea, llevamos casi 20 años y todavía este método no es conocido de forma general. Les garantizo a ustedes que los 80 participantes que están en este webinar, en estos momentos, conocen algo que el resto de los geólogos, incluso profesionales de sus países, no conocen. Tengo aquí otra pregunta, Jorge Chante, buenos días. Si quiero utilizar el método de cocientes metálicos para definir los flujos de mineralización, por ejemplo, en betas, ¿qué transformador debo producir para tener mejores resultados? De nuevo, eso lo vamos a ver mejor en la parte práctica. Como les decía, existen 3 tipos de transformaciones y cada una de ellas tiene su objetivo. La que más se utiliza en geología, si ustedes están apurados de tiempo y quieren solamente utilizar una, utilicen el CLR, o el Central Log Ratio, que es el método para el cual fue diseñada la estadística del simplex. Y como lo vamos a ver en el ejemplo práctico, ustedes pueden hacer estadística dentro del CODAPAC, no en Excel. Y la estadística del simple, como lo digo, es una estadística gráfica. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente cuando ustedes hacen una tabla de correlación son números. Cuando ustedes hacen parámetros estadísticos son números. CODA crea gráficos y la interpretación de esos gráficos es lo que les dice a ustedes
cuáles elementos están correlacionados con cuáles son los informativos, cuáles no son informativos y demás. Es muy linda, es preciosa, es algo que vale la pena estudiar. Pero si no tienen mucho tiempo, por lo menos abran los datos y los pasan a Excel. Y respondiendo a tu pregunta, Jorge, en específico, CLR es el básico. Pero si tienes tiempo, utiliza ILR. Y si tienes tiempo, utiliza los tres. Es lo que yo normalmente hago. Yo hago el ALR, el CLR y el ILR. Para mí el ILR es el mejor, pero lo comparo con resultados obtenidos con el ALR y el CLR. A veces, en ocasiones, yo tengo una anomalía por unos métodos y no lo tuve por otro. Es cuestión de cómo ellos procesan los datos distintos. Por tanto, lo mejor es hacerlo los tres. Si estás muy apurado, el ILR. Creo que no hay más preguntas, Hugo. Sí, bueno, si ya no hay más preguntas, compañeros, damos por finalizada. También quisiera agradecerle de parte del grupo de apoyo en geoquímica, señor Ricardo Valls, por brindarnos esta videoconferencia. Creo que ha sido de mucha ayuda para todos los participantes. También por brindarnos parte de su tiempo, ¿no?, en contribuir al aumento de nuestros conocimientos. Y esperemos verlo muy pronto en algunas próximas charlas. Muchas gracias, señor Ricardo Valls. Mucho gusto, el gusto fue mío y la próxima charla es el 3 de agosto, que es la parte práctica de esto. Y Hugo, yo le había dicho creo que se llama Caro, que si quieren me manden este video antes de subirlo a YouTube, porque yo puedo editarlo, quitarle los y dejarlo más bonito. Y entonces se los reenvío para que lo suban a YouTube y quede más educable. Claro, yo le haré ese comunicado a Carolina para que le pueda brindar el video, la grabación de esta videoconferencia. Ok. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo y por favor, no utilicen correlaciones si no es con Compositional Data Analysis. Hasta la vista. Muchas gracias. Para los participantes que están preguntando